Llamado al CNE, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, denunció irregularidades en el proceso de validación. A la militancia, alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, instó a la población a mantenerse en la calle en defensa de la revolución. Sin justificación, en Zulia, trabajadores del CENIAC fueron despedidos luego de firmar para solicitar el referendo revocatorio. Respaldan al gobierno. Eulogio del Pino, ministro de Petróleo y Minería, encabeza la marcha del sector petrolero hasta Miraflores. Investigan crimen. El cadáver de un gerente de la banca pública fue localizado sin vida en Los Símbolos, aquí en Caracas. Suspendida. UNASUR no realizará la reunión de cancilleres que estaba prevista en Quito, Ecuador, para este 23 de junio sobre la situación en Venezuela. Candado seguro. Francisco Rodríguez se llegó a 20 salvados en la temporada. Latinos en la cima. Ricky Martin felicitó a Edgar Ramírez por sus logros. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y esta servidora Lirio Pérez Petit presentaremos para ustedes las noticias. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y el presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis Florido, partieron a Washington a la Organización de Estados Americanos para asistir a la reunión del Consejo Permanente. Ambos parlamentarios asistirán a la reunión de la OEA que se realizará este jueves, en la que el secretario de ese organismo, Luis Almagro, presentará el informe sobre la crisis que existe en Venezuela y se debatirá la posible activación de la Carta Democrática. La secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, anunció la suspensión de la reunión de cancilleres en Quito, Ecuador, para el próximo 23 de junio, en la que se evaluaría la crisis en Venezuela. Mediante un comunicado, el secretario general del organismo, Ernesto Samper, informó que la decisión fue tomada para atender la solicitud de algunos países miembros que pedían el aplazamiento de la sesión. Señaló que el gobierno venezolano, quien posee la presidencia pro tempore, aceptó la suspensión de la reunión. Por otra parte, en su cuenta en Twitter, Samper resaltó que se mantiene la invitación para que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos acudan el próximo jueves a la sede para discutir sobre los avances del proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, junto a otros representantes de la oposición, denuncian ante el Consejo Nacional Electoral irregularidades en el proceso de validación de las firmas para activar el referendo revocatorio. Manuel Covela se encuentra en vivo y nos tiene los detalles. Manuel. Así es, Lirio, muy buenas tardes. Efectivamente, hace cuestión de media hora llegó Jesús Torrealba a la sede del Poder Electoral junto a varios diputados de la Asamblea Nacional y junto al representante de la Mesa de la Unidad ante el CNE, Juan Carlos Caldera. En declaraciones previas antes de la reunión que en este momento están sosteniendo con el rector principal, Luis Emilio Rondón Cho, Torrealba señaló que hoy, miércoles, se ha activado una operación activa para obstaculizar el proceso de validación de la firma. Señaló que las dificultades para que se llevara a cabo este proceso iniciaron el lunes de una manera pasiva, pero desde hoy está más profundizado estas presuntas dificultades para que se dé el proceso de validación de la firma. Vamos a escuchar las palabras que ofreció a los medios de comunicación Cho Torrealba antes de ingresar a la sede del Poder Electoral. El gobierno ha reaccionado de dos maneras. Primero, opuso una resistencia pasiva. Esa resistencia pasiva se manifestó dando largas a los plazos, no dando las máquinas suficientes y ubicando de manera desafortunada, prácticamente delictual, las pocas máquinas que ofrecieron. Ubicaron máquinas donde no había gente y dejaron a mucha gente sin máquinas para validar. Esa es la resistencia pasiva. Ahora hoy miércoles pasaron al saboteo activo. En todo el país están ocurriendo cosas lamentables, están cerrando vías, están colocando alcabalas fantasmas, están regando basura en las vías, están descargando camiones de basura en las vías públicas para evitar el tránsito de las personas, están tumbando árboles incluso. Es una cosa realmente
canallesca. Repito, aquí no se trata de un tema técnico o de un tema político, es una conducta mafiosa. Cuando digo mafiosa, estoy utilizando correctamente la palabra. Mafia significa crimen organizado y eso es lo que está ocurriendo en este momento en todo el país. Bien, Chuo Torrealba también señaló y denunció que ha habido hechos irregulares registrados en los centros de San Agustín y Macarao. Aquí en Caracas también señaló hostigamiento en contra de las personas que están haciendo colas en el centro de Plaza Venezuela, a propósito de que por allí está hoy pasando una marcha convocada por el oficialismo. También denunció retrasos en estados como Nueva Esparta, Carabobo, Aragua y Anzoátegui. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes en la sede del Centro Nacional Electoral, esperando los resultados de la reunión que en este momento está sosteniendo Chuo Torrealba y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática con el rector Luis Emilio Rondón. Sigan con más desde el estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, instó al chavismo a mantenerse en las calles para defender al gobierno. Euclides Sotillo nos tiene el informe. Adelante. Insiste en una supuesta guerra económica dirigida, según él, por los adversarios al gobierno. Asegura que a la oposición solo le interesa el poder y que ésta no volverá a gobernar Venezuela. Si a ellos se les ocurriera derrocar por vías violentas al gobierno de Nicolás Maduro, estas salas técnicas todas se levantarían. Les sería imposible gobernar en Caracas. No podrían gobernar en Caracas. Porque cada sala técnica para la paz se convertiría en un dolor de cabeza para aquellos violentos que han intentado de todas las formas derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El mandatario capitalino también insistió en la tesis que el presidente Hugo Chávez fue asesinado. Los enemigos de la vida, los enemigos del futuro lo odiaron tanto. Por eso quizás ya hasta lo mataron. Así lo manifestó junto a la ministra de Comunas, Isis Ochoa, durante la entrega de 438 millones de bolívares para 89 proyectos de consejos comunales del sector Carbonel de Lomas Urdaneta. Jorge Rodríguez también manifestó su rechazo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues, según él, este alto funcionario irrespeta al gobierno venezolano. En Lomas de Urdaneta, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, indicó que la validación de firmas va a paso firme a pesar de denunciar irregularidades en el proceso que realiza el Consejo Nacional Electoral. Dijo que en algunos puntos no se está cumpliendo con los horarios y que las 300 máquinas captahuellas son insuficientes. Resaltó que tras 2 días se han validado 157.012 firmas, lo que representa el 81% del total necesario para activar el revocatorio, que es de 194.730 firmas. A las 4 se apaga y el que esté afuera, bueno, se fregó, como se dice en criollo, y eso es algo que se debe corregir a partir del día de hoy. Otra de las cosas es que desde ayer hemos visto una operación Morrocoy importante en muchos estados, en todo el país, pero muchos estados con particularidad. Ocariz añadió que están en favor del diálogo en el país, pero sí es sincero y sin condicionantes de parte del gobierno nacional. Siempre hemos estado de acuerdo en el diálogo, pero dialogar con, por ejemplo, el referéndum revocatorio en la mesa. Eso es un derecho constitucional, eso no es un favor, eso está allí. ¿Por qué no dialogamos con las herramientas que están en la Constitución? Por supuesto que cualquier diálogo se puede dar, pero con respeto. O sea, porque vemos voceros que insultan horas por cadenas y después vamos a dialogar. En este momento, trabajadores del sector petrolero se concentran en PDVSA La Campiña para marchar hacia el Palacio de Miraflores y manifestar su respaldo al gobierno nacional. La movilización pasará por la Avenida Libertador, continuará por la Plaza Morelos, por Parque Carabobo y la esquina La Bolsa, hasta llegar al edificio presidencial. La clase obrera del sector petrolero ratificará su compromiso de contribuir con el desarrollo económico del país y además rechazar la actitud injerencista que a su juicio tiene el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, encabeza esta movilización, que se suma a las que ya han hecho integrantes del sector educativo, transportistas, la clase obrera, entre otros sectores.
Enrique Capriles Radonsky se reunió aquí en Caracas con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, a quien le aclaró que en Venezuela no hay diálogo. El gobernador del estado Miranda dijo que en Venezuela supuestamente lo que hay es un llamado hipócrita, falso, del jefe de Estado Nicolás Maduro a un diálogo con la única intención de comprar tiempo para que no se realice el referendo para revocar su mandato que impulsa la oposición. Aseguró que el gobierno quiere desinflar la preocupación que tienen gobiernos de países de América Latina que están conscientes de que un estallido social en Venezuela. En Argentina, la policía de Buenos Aires encontró 3 bóvedas ocultas en la capilla del monasterio en el que el exsecretario argentino de Obras Públicas, José López, trató de esconder un botín alrededor de $9 millones. Durante un allanamiento al recinto, autoridades localizaron 3 presuntas bóvedas, 2 de ellas vacías y una llena de escombros, al lado del altar y cubiertas por una alfombra roja. La justicia del país intenta determinar si en ellas López ocultaría dinero. Sin embargo, encargados del convento señalaron que las bóvedas estaban destinadas al entierro de religiosos. Por otra parte, José López, quien está detenido en el penal de Ezeiza, se negó nuevamente a declarar, en esta oportunidad por el aporte ilegal de armas. Su abogada alegó estrés reactivo que le impide responder en la indagatoria. Es momento de hacer una primera pausa. Pero más adelante, diálogo. Gobierno mexicano busca acercamiento para la paz. Los detalles en minutos. Amigos, continuamos con las informaciones. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas del Hospital Universitario de Caracas protestaron frente a la sede del Ministerio del Trabajo para solicitar respuesta sobre la evaluación y desempeño de los trabajadores introducida por el patrono. Mauro Zambrano, secretario del sindicato, dijo que son más de 3.000 trabajadores involucrados, quienes llevan varios meses en incertidumbre a la espera del pronunciamiento. La evaluación, que es un derecho que nosotros tenemos, bueno, ha sido atropellada, no solo por las autoridades del hospital, porque cuando uno lanza una consulta hacia el Ministerio del Trabajo, ¿por qué nos tienen que bajar la evaluación de un 22% a un 7,5%? Y de paso, tienen más de un año esperándose la decisión aquí en el Ministerio del Trabajo. Además de solicitar la instalación de mesas de trabajo para la discusión del contrato colectivo, estos trabajadores recordaron que siguen los problemas operativos en el Hospital Clínico Universitario por la falta de insumos, mala comida, inseguridad y deficiencia en cada uno de los servicios. Durante el acto de condecoración de la Orden Rafael Urdaneta en su primera clase a oficiales con 30 años de servicio, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional sigue siendo leal al pensamiento del libertador Simón Bolívar, por lo que están orgullosos de ser bolivarianos. A juicio del ministro de la Defensa, dentro del seno de la Fuerza Armada no existen miramientos racistas ni egocentristas, porque la humildad, el decoro y la templanza son virtudes que los identifican, pero sobre todo el respeto y la lealtad a la patria. Decía nuestro comandante Hugo Chávez que nosotros debemos ser, nos llamaba a ser como urdanetas, leales a Bolívar y en consecuencia leales al proyecto bolivariano. Y en eso nos estamos debatiendo hoy en día. No en si es leal o no es leal, ese no es el debate, porque eso ya está constituido en el corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Destacó que este reconocimiento es un honor a las virtudes militares de quienes han servido a la patria durante tantos años. En el estado Zulia, trabajadores del CENIAT denuncian que fueron despedidos luego de firmar para solicitar la activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Jenny Soto nos trae la información. Empleados con más de 20 años de experiencia en el CENIAT informaron que el pasado 20 de junio recibieron la carta de despido sin ningún tipo de justificación. Consideran que manifestar su intención de revocar el mandato del presidente les costó su puesto de trabajo. Le digo que me muestre el oficio para leerlo, lo leo, veo que es la destitución, pero ¿cómo destitución si yo no tengo ningún procedimiento abierto? No me han abierto ningún procedimiento. Y bueno, me dice, no, bueno, usted hizo algo. Bueno, yo después de un rato le digo, sí, yo hice algo, claro que hice algo. Yo ejercí mi derecho, yo ejercí el derecho que me da la Constitución
de firmar para convocar el referéndum revocatorio. Exhortaron a sus compañeros a seguir trabajando como ellos, por el país y no para un gobierno. Además, los invitaron a no dejarse amedrentar y a expresarse sin miedo alguno. Tengo 21 años trabajando con el CENIAN de supervisor de servicio interno. 21 años. Dentro de 6 meses me toca mi jubilación. Cuando encuentro que el despido, copia, porque no original, una copia. Creemos que fue por la firma. Pero así vuelvo a ir para CENIAN, vuelvo a firmar. No me arrepiento, ni me voy a arrepentir nunca. No, es más, nunca me he puesto la camisa roja. Asimismo, anunciaron que acudirán a instancias legales para denunciar los despidos y evitar que el organismo continúe violentando los derechos de los trabajadores. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Privan de libertad a 2 hombres por presunta legitimación de capitales e instigación pública en Cojedes. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, quienes fueron detenidos el pasado domingo 19 de junio cuando transitaban a la altura de la población de Apartaderos, municipio Anzoátegui del estado Cojedes. Márquez y San Miguel fueron imputados por presuntamente incurrir en los delitos de legitimación de capitales e instigación pública. Fue dictada medida privativa de libertad para los 2 hombres y se fijó como sitio de reclusión el internado judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito. El secretario general del partido Bandera Roja, Eder Puerta Ponte, asegura que el gobierno nacional tiene una política económica equivocada, lo que ha provocado violencia y una crisis social que debe detenerse, convocando a un diálogo nacional. Llamamos al gobierno nacional, llamamos y al polo patriótico, llamamos a la MU y a los partidos que hacen vida en la MU a la necesidad de sentarnos todos, de sentarnos en un gran diálogo nacional que pueda permitir el cambio de gobierno sin trauma, sin derramamiento de sangre, sin mayor confrontación. Bandera Roja sostiene que solo con una fuerza unitaria se logrará salir de la crisis que afecta a todos los venezolanos. Creen que todos los sectores son necesarios. A esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Milagro Zambrano. Ella se encuentra en la movilización de trabajadores petroleros que están marchando hacia el Palacio de Miraflores. Adelante, Milagro, te escuchamos. Bien, y a esta hora ya se encuentra todo listo aquí en PDVSA La Campiña. El ministro Eulogio del Pino encabeza la marcha que sale en estos momentos para el Palacio de Miraflores. Vale la pena resaltar que esto forma parte de las movilizaciones que se han venido realizando en apoyo al presidente de la República. Coméntenos la participación justamente hoy del sector petrolero, gasífero y petroquímico. Bueno, mira, hoy tenemos representación aquí de los petroleros de toda Venezuela, de La Faja, de Occidente, de Morichal, de Sucre, una demostración de apoyo a nuestra revolución, cuando toda esta derecha patria está tratando de ir contra nuestra soberanía, contra nuestra dignidad de patria. Aquí está nuestro pueblo petrolero, nuestros trabajadores revolucionarios, demostrando que estamos con la revolución y demostrando de que, bueno, que no se equivoquen, de que esta revolución y la PDVSA socialista es algo indivisible. Estamos unidos para siempre y unidos desde el origen cuando respaldamos al presidente Chávez y cuando demostramos de que esos apátridas que trataron de usar a PDVSA contra nuestro pueblo más nunca sucederá. Bien, ustedes escucharon parte de las declaraciones del ministro Eulogio del Pino, quien ya entonces se dispone a encabezar la marcha que saldrá desde la Avenida Libertador a la altura de La Campiña. Con esta información retornamos con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. Y entre otras informaciones, integrantes de la Dirección Nacional Juvenil de Acción Democrática acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Caracas a entregar un documento a través del cual respaldan la solicitud de derecho de palabra ante ese organismo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Carlos Oliveira, dirigente nacional juvenil, dijo que Henry Ramos hizo la solicitud con suficiente anticipación y que tiene absoluto derecho a hablar ante organismos internacionales acerca de la grave crisis que vive el país desde el punto de vista político, social, económico y moral. Internacional a denunciar la crisis que estamos viviendo. En segundo lugar, nada impide que los venezolanos que respaldamos al presidente Henry Ramos Ayub a través de la Asamblea Nacional, que somos casi 8 millones de personas que votamos por el cambio, que votamos por resolver la problemática venezolana, nada impide a esa persona que nos representa a ir y decir las calamidades que estamos sufriendo.
La Dirección Nacional Juvenil de Acción Democrática también criticó el papel gris y antidemocrático y complaciente que ha desempeñado la canciller venezolana Delcy Rodríguez, además de un lenguaje que no se corresponde con el rol de un diplomático. Hacemos una nueva pausa. Amigos, y al regreso en Estrenos y Estrellas. Adrenalina al máximo. Selena mostró estar en perfecto estado de salud. Los detalles con Federica Guzmán. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like... Continuamos. El cadáver de un gerente del Banco del Tesoro fue localizado sin vida en plena vía del sector Los Símbolos aquí en Caracas. La víctima fue asesinada por delincuentes que le robaron su vehículo. Fabiola Yaquinto nos amplía. William Maestre, de 44 años, era gerente del Banco del Tesoro ubicado en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao. La víctima trabajaba como taxista luego de su jornada laboral. Fue interceptada por motorizados que le dispararon para robarle el vehículo en la calle Apure de Los Símbolos. El mismo deja a 3 hijos. Hubo una persona que nos ayudó con algunas declaraciones y dicen que eran unos motorizados que venían siguiéndolo, lo interceptaron y empezaron a dispararle al carro. Y se le llevaron el vehículo. Él quedó tirado en las aceras. Un hombre trabajador, luchador, profesional. Era gerente del Banco del Tesoro. Al albañil Johnny José Plaza, de 34 años, lo interceptaron delincuentes que le dispararon para robarle el teléfono en la zona 4 de Charallave cuando salía de visitar a su papá. Se presume que la víctima se resistió al robo. Los testigos lo que dicen es eso, pues, que en ese momento que él venía saliendo de la visita de su papá, lo interceptaron para robarle, porque prácticamente para nada, porque él no tenía ningún delito con nadie ni se metía con ninguno. Pues. ¿Se resistió el robo, señor? Me imagino que sí, no estoy seguro porque en ese momento no estaba ahí. Pues. También Jorge Carrillo, de 22 años, fue tiroteado por motorizados que le dispararon sin mediar palabras cuando se trasladaba a una licorería en la zona de Turumo. Por ahora se desconoce el móvil de este homicidio. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola. Y 2 hombres se murieron tras enfrentarse a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en 2 procedimientos aquí en Caracas. El primer intercambio de disparos se registró en el sector La Tercera del Triángulo de Los Rosales, entre Joel Peña, de 41 años, Joseán Simosa, de 33, y comisiones mixtas de la División contra Bandas y la División contra Hurtos. Según versión policial, los hombres eran investigados por el robo de un camión con mercancías, señalados como piratas de carretera. Están robando por ahí la gente que salen en la mañana a trabajar. 3 pescadores están desaparecidos desde el pasado sábado cuando salieron desde el muelle La Salina en el estado Vargas. Cerca de las 2 de la tarde zarparon Keiber Julio Navarro, Antonio Océs y Alejandro Océs, pero no han vuelto. De acuerdo con uno de los tripulantes que logró regresar a tierra, una fuerte ola volteó la lancha cerca de las 3 de la mañana del domingo. Se presume que la corriente se llevó a las 3 personas hacia las costas de Aragua o Falcón. El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero Las FARC, llegaron a un acuerdo sobre el fin del conflicto, paso previo para la firma de la paz. Ambas partes lograron aceptación en el punto 3 de las negociaciones, que incluye cese del fuego bilateral, garantías de seguridad para los guerrilleros, dejación de armas y zonas de ubicación. El mandatario colombiano se dirigirá el próximo jueves a La Habana, Cuba, para hacer el anuncio oficial del acuerdo. Allí se espera la presencia de algunos presidentes y del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En México, el gobierno accedió a sostener un diálogo con el sindicato de docentes que protesta contra la reforma educativa de 2013. Esto con el fin de calmar las manifestaciones que dejaron al menos 10 fallecidos en el estado de Oaxaca. La Secretaría de la Gobernación anunció que habrá una reunión con los maestros para buscar soluciones que permitan la tranquilidad en las regiones del país. La reunión será encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien escuchará propuestas y razonamientos de integrantes del sindicato. Por otro lado, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, indicó que las conversaciones serán únicamente de materia política y aclaró que la reforma continúa.
En Reino Unido, 46 millones de votantes se preparan para decidir el próximo jueves si la nación continuará formando parte de la Unión Europea. De acuerdo con las encuestas, la revista The Economist publicó que las personas mayores estarían dispuestas a abandonar la comunidad. Por el contrario, 60% de los jóvenes busca la permanencia en el bloque. En el país también fue realizado un último debate sobre el referéndum y su influencia en la economía e inmigración. Es todo con el fin de tratar de convencer a 10% de electores que se encuentra indeciso. Hacemos otra pausa. Pero más adelante en Noticiero Venevisión. Van por el título. Argentina goleó a Estados Unidos y jugará la final de la Copa América Centenario. En breve los detalles con Tony Chitadino. Jorfran Guevara necesita con urgencia Granosite en ampollas y los medicamentos que ven en pantalla. Favor contactar a sus familiares al 0412-989-7607. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, denunció que personal del ente comicial ha sido agredido durante el proceso de validación de las firmas. Los trabajadores del CNE que se sienten afectados acudirán ante el Ministerio Público para pedir medidas de protección. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Una vez más, desde que este proceso se inició, hemos visto el desarrollo de una estrategia de agitación política que utiliza la institución para generar escenarios violentos. En estos 3 días de funcionamiento, las jornadas se han visto agredidos funcionarios en el desarrollo de la actividad. Funcionarios que prestan sus servicios para cumplir con esta fase de solicitud hecha por una parcialidad política, en este caso la organización MUD. Ayer mismo conocimos por vocería de los actores políticos que supuestamente el Consejo Nacional Electoral lleva una operación de retraso deliberado. Sin embargo, los propios voceros están afirmando por todos los medios que tienen para ello, que ya en 2 días han cubierto la meta que tienen prevista para este evento. Como siempre lo hemos dicho, no opinamos sobre las estrategias políticas y menos sobre las opiniones que ellos tengan y cómo llevan adelante sus acciones. Pero hoy las opiniones y expresiones de odio de ciertos voceros políticos ponen en riesgo la vida de nuestros funcionarios. Vemos con preocupación cómo algunos líderes nacionales han expuesto al escarnio público con nombre, apellido, fotografía a nuestros directores regionales y a otros funcionarios de la institución. Y queremos hacer un llamado de atención muy serio a este respecto. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de nuestros funcionarios, que se expongan a nuestros directores regionales y la operación, los operadores de máquinas que están allí en cada uno de los puntos tengan ningún tipo de riesgo en su vida por el trabajo que están realizando. A esta hora vamos nuevamente a la sede del Consejo Nacional Electoral con Manuel Covela. Adelante, Manuel. Así es, Lirio, ya Chudo Torrealba y dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad salieron de la reunión que estaban sosteniendo con el rector Luis Emilio Rondón. Vamos a conversar con Jesús Torrealba. La rectora del CNE ha denunciado agresiones en contra de funcionarios del CNE. ¿Qué tiene usted que decir? A nosotros nos maravilla, chicos, esta rapidez de respuesta, ¿no? Porque nosotros hemos introducido cartas, comunicaciones, planteamientos y han pasado meses, largas semanas sin que haya habido ningún tipo de respuesta por parte del órgano electoral. Entonces, esta rápida respuesta de la rectora Oblitas nos parece un buen signo. Quiero decirle a la rectora Oblitas que lamentablemente no ha sido impecable, como ella dice, el desempeño del órgano electoral en el marco de este proceso de validación. Usted sabe, rectora Oblitas, como técnico que es, que aquí debieran estar habilitados no menos de 1000 máquinas para atender la demanda de 1.300.000 personas con derecho a validar. Sin embargo, ustedes pusieron apenas 300 máquinas, con lo cual están generando un cuello de botella en muchísimos sitios del país. Además de esas 300 máquinas, 100 están escondidas.
Unas por el tema de la contingencia, otras porque están ubicadas en locales o en espacios donde no hay firmantes. Entonces, de 300 máquinas apenas, 100 están escondidas. Usted lo sabe, así que no ha sido impecable el desempeño. Además, sobre el tema de la violencia, quienes venimos aquí a denunciar violencia somos los representantes de la mesa. Señora Oblitas, esta mañana elementos del oficialismo lanzaron una bomba lacrimógena en la sede del punto de validación en Macarao. Denunciamos acá que una marcha oficialista pasó por Plaza Venezuela hostigando a los ciudadanos que están en filas esperando su turno para validar. Denunciamos acá cómo está siendo hostigada la ciudadanía con alcabalas fantasmas y con obstáculos en las vías para que no lleguen a validar. Eso es violencia. En varios sitios han retirado los toldos que habíamos colocado nosotros para proteger a la gente del sol o de la lluvia, para exponernos a los rigores de la intemperie. Eso es violencia. Entonces, seamos claros en relación a lo que está ocurriendo acá. Todo eso lo planteamos en la reunión. Bien, son parte de las declaraciones que está realizando en este momento Jesús Torrealba, respondiendo a las declaraciones que previamente realizó la rectora Sandra Oblitas sobre presuntas agresiones en contra de funcionarios del CNE que están participando en el proceso de validación de las firmas. Es la información hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, vamos a la pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Tarek William Saab, defensor del pueblo. Ya venimos. Luisa María Tobar Guzmán necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Por favor, dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Militar de Maracay o comunicarse al número 0424-837-5357. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Estamos listos para conversar con Tarek William Saab, el defensor del pueblo. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad, por la invitación y siempre a tu orden. Defensor, ¿qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación de los venezolanos, que pasa necesariamente por el abastecimiento de productos básicos, de insumos médicos y de material médico quirúrgico? Bueno, sí, efectivamente la pregunta es oportuna, en tanto la Defensoría del Pueblo ha sido muy activa durante el año 2015 y 2016 en relación a estos dos temas. Hemos hecho inspecciones que han sido sumamente importantes para detectar irregularidades y que hemos hecho públicas con recomendaciones, porque yo creo que no solo vale el diagnóstico. Por ejemplo, si nos vamos al tema del abastecimiento de medicina, nosotros hicimos innumerables, yo diría centenares de inspecciones en el país, a farmacias, a laboratorios inclusive, a centros hospitalarios, y llegamos a conclusiones importantes. Hicimos 11 recomendaciones públicas en la Asamblea Nacional el pasado 5 de abril ante la propia ministra de Salud. Yo pudiera resumirte algunas muy brevemente, ¿no? Yo creo que es el momento en donde Venezuela, en su estrategia de diplomacia internacional que ha hecho valer a través del petróleo, convenios comerciales con países productores, suponte, de cereales, de ganado, etcétera, lo haga con aquellos países productores que son amigos de Venezuela de medicina. Nosotros hemos ubicado 3 particularmente, la India, la China y Cuba, producen medicina, son socios comerciales de Venezuela, y nosotros creemos que es el momento en donde esa alianza y esa amistad puede darse en este aspecto, firmando convenios de carácter internacional, igualmente con Mercosur, igualmente con los países de la CELAC. Y yo creo que ya hay algo importante de ello, porque el día de ayer, en una reunión que tuvimos con el ciudadano presidente de la República, en la entrega de 4 cuerpos, 4 mártires de la década de los 60, 70 y 80, él en lo personal me anunció que efectivamente eso ha marchado muy bien y que efectivamente ya se avanzó muchísimo con esos, no sé si serían estos 3 que yo te menciono, con países amigos de Venezuela, productores de medicina. Yo creo que es una buena noticia, que le tocará a él ya desarrollarla y anunciarla en lo que cabe, ¿no? También hemos recomendado ya
más allá del tema de los convenios, que Venezuela facilite la importación de materia prima para los laboratorios nacionales. Yo creo que en Venezuela hay laboratorios nacionales sumamente, yo diría, importantes, que han hecho un gran esfuerzo, que merecen el apoyo del Estado venezolano y que efectivamente eso es el deber ser de un Estado, con las industrias nacionales que han dado un paso adelante. Y en ese sentido, siento que el motor farmacéutico debe jugar un papel estelar con anuncios. O sea, ya es la hora de que la opinión pública, y es una recomendación que hago al alto gobierno, conozca los resultados de esas reuniones con el motor farmacéutico. ¿Qué podemos tener de información precisa en estos 6 meses que restan del año 2016 de lo que se va a hacer? Yo creo igualmente, hemos recomendado que se sincere, por ejemplo, los precios para los tratamientos, las llamadas enfermedades catastróficas, así la llama pues la Organización Mundial de Salud, suponte cáncer, VIH, etcétera. ¿Tú crees que es correcto que los laboratorios hayan impuesto costos que van de $100,000 a $200,000 para salvar vidas con estos tratamientos, colocándole prácticamente una pistola en la cabeza a los que sufren de estas enfermedades? Porque ahí debe sincerarse ese precio inmoral que los laboratorios internacionales le ponen a este tipo de enfermedades crónicas. El Seguro Social ha hecho un esfuerzo importante, pero yo creo que ya se debe tomar medidas incluso de carácter jurídico en torno a esta materia. En el tema de alimentos, igualmente el día de ayer conversando con el señor presidente, él me ha referido que va a hacer anuncios en los próximos días sobre medidas que va a tomar el alto gobierno, el Estado venezolano. Pero yo pudiera decirte algunas que nosotros hemos observado en el diagnóstico de haber inspeccionado nosotros como Defensoría 6,000 locales. ¿Prestadores de servicios de salud? 6,000 inspecciones a 1,500 locales, no, de centro de abastecimiento de medicina. De alimentos. Ya yo voy a la parte de alimentos. Estoy respondiendo porque me hiciste 2 preguntas en una, la parte de alimentos. De alimentos. Fíjate, nosotros hemos visto que persisten, por ejemplo, las listas para la compra en las colas. O sea, hacen las listas y los 200 primeros son los que entran, los que se favorecen. Hemos visto, por ejemplo, irregularidades como que a la hora en que llegan los transportes de alimentos en la madrugada ya están las colas. Hemos visto desprotección policial y de seguridad en los lugares donde están la venta de productos, y cuando lo hay, muchas veces funcionarios públicos, o sea, policiales, no todos, pero sí lo hay, participan dentro de las mafias de este tipo de reventa de productos brutal que le ha hecho un daño terrible a la población venezolana. Hemos visto igualmente complicidad de gerentes de muchos de estos grandes centros de abastecimiento de alimentos públicos o privados de manera indiferente, con vamos a llamarlo así, este tipo de figura llamada bachaqueros, pero que yo los califico más bien de delincuentes, porque son revendedores que te compran un producto regulado que el Estado venezolano te lo da a ti como ciudadano y luego llega a ser comercializado, oye, con el 500, con el 1000% del valor real. Hemos detectado que sí participan tanto funcionarios públicos como privados en este tipo de corrupción infame que le ha hecho daño, muchísimo daño a la gente. El marcaje en el cuerpo para la compra de productos. Hemos recomendado entonces un protocolo conjunto con el SUNDE que ya se firmó y estoy seguro va a tener un fruto, al menos es un grano de arena por parte de la Defensoría del Pueblo. Nosotros no somos productores de alimentos, no somos un ministerio, no somos una gobernación, una alcaldía, pero al menos sí creo hemos hecho una labor importante, conjunta, articulada en estos 2 temas que tú has tratado que has presentado en el inicio del programa. Defensor, los hechos que se produjeron en el estado Sucre, ¿qué han arrojado hasta ahora las investigaciones y cuál ha sido el papel, digamos, de supervisor de la Defensoría como garante de los derechos tanto de los comerciantes cuyos negocios fueron vulnerados como de los consumidores y en general de la población que ve alterada su paz por hechos como este? Sí, mira, yo creo que fueron hechos delicados, graves, ocurridos en el estado Sucre la semana pasada, ¿verdad? En Cariaco, por ejemplo, hubo la lamentable circunstancia donde falleció un joven de 21 años de edad.
nosotros solicitamos de manera inmediata que no hubiese allí impunidad, porque una irregular actuación de un grupo aislado, yo lo califico así, de la propia Guardia Nacional y de la Policía Estatal, en el control de una manifestación que allí se estaba dando, independientemente que haya habido una alteración del orden público, no puede esa justificarse con el disparo de armas de fuego, porque está prohibido el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones de ese nivel, que no eran armadas, ni de encapuchados, ni de guarimberos. Lamentablemente allí se dio el caso de ese joven fallecido, pero en 48 horas la propia Guardia Nacional entregó a un sargento mayor responsable del crimen y va a pagar por violación a derechos humanos, ¿verdad? En un centro de privación de libertad, un centro privativo de libertad. De hecho, ya está a la orden de un tribunal que lo procesó por ese delito de homicidio la semana pasada. Ahora, eso fue en Cariaco. En Cumaná se dio una circunstancia extraña, sinceramente, porque fueron actos vandálicos de delincuencia organizada. Explícame tú cómo de manera simultánea se atacan 20 y tantos locales, una guardería de niños donde se robaron morrales, libros, cuadernos, atracaron restaurantes, imagínate, a mano armada. Obviamente allí hubo una actuación del Estado, 400 detenidos, de los cuales 300 estaban libres bajo régimen de presentación, 30 que fueron los líderes están ya privados de libertad en un centro de detención. Aquí no podemos decir, y yo quisiera en esto ser muy contundente, tú no puedes a un delincuente común, a un saqueador que te está robando la comida, que te está robando a ti un morral en una guardería, que llega armado a saquear una farmacia, una panadería, tú no lo puedes colocar como un preso político o no lo puedes colocar como una imagen de un héroe, todo lo contrario, es un delincuente que lamentablemente actuó al margen de la ley y bueno, hay justicia, la justicia deberá allí sancionar pues este tipo de hechos lamentables, que ojalá no se repitan. Está ese referente en Sucre, me da la impresión de que ahí hubo una especie de debilidad del propio Estado en la actuación previa a que se alterara el orden público, que fue subsanada con una serie de reestructuraciones que se dieron a nivel de mandos policiales y militares. Ayer cobró fuerza el diálogo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Mañana hay otra propuesta por el secretario general Almagro y está latente la posibilidad de que se active la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué expectativas tiene usted? Mira, tú sabes que uno de los frentes que trabaja la Defensoría del Pueblo también es yo lo he llamado la diplomacia de los derechos humanos. Nosotros participamos de varios foros internacionales cercanos a Naciones Unidas, al Consejo Andino de Derechos Humanos, el Observatorio de Mercosur en Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Es decir, tenemos opinión en relación a lo que tiene que ser el diálogo. Yo soy una persona ganada a eso, el diálogo, tender puentes, el encuentro entre los venezolanos. Yo tengo fe de que, por ejemplo, la reciente reunión entre la canciller Delcy Rodríguez y el canciller Kerry de Estados Unidos, porque es un centro de poder importante a los Estados Unidos que según mi criterio no ha entendido el proceso democrático venezolano, arroje resultados favorables para que la distensión en la relación entre Venezuela y Estados Unidos impacte favorablemente en la región. Por lo tanto, yo creo que todo lo que pueda hacer UNASUR, Mercosur, la CELAC, la OEA, en relación al diálogo político entre los venezolanos, lo aplaude y lo apoya 100% la Defensoría del Pueblo. El diálogo como mecanismo de entendimiento civilizado entre personas que pueden pensar diferentes, pero este es el país donde vivimos, donde están nuestros hijos y que tiene que estar en paz. Apartándonos un poquito de la política, Tarek William Saab es conocido también por su faceta de poeta y va a ser incluso homenajeado este domingo en el Festival Mundial de la Poesía, correcto, ¿es sí. así? Es correcto, tú tienes ahí el libro que fue tomado. Se llama En un paisaje boreal. Sí, este libro fue tomado por el jurado que tomó, digamos, mi nombre para, si me permites la cámara que enfoque. Este libro, un libro publicado por la Universidad de Carabobo, fue tomado como referente por un jurado que decidió
en base a mi trayectoria literaria, los 11 libros que he publicado, rendirme ese homenaje que tú señalas este domingo a partir de las 4 de la tarde en la Sala Río Reina del Teresa Carreño, porque allí arranca la 13 edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Yo creo que mi carrera política no hubiese sido la que es si yo no hubiese tenido como origen inicial en mi adolescencia la escritura, el desarrollo literario, la publicación de libros, de poesía. Son 11 libros, 10 premios nacionales de literatura obtenidos particularmente durante los 80 y los 90. Sigo escribiendo, sigo pensando que la poesía salva, es un mecanismo de redención espiritual que supera toda dolencia, todo sufrimiento, todo fracaso, toda pérdida, toda ausencia, porque la poesía y el ser poeta, el leer poesía, no debe ser de iniciado, debe ser de un público cada día más grande. Y el ejercicio de la poesía a mí me ha hecho, estoy convencido, mejor ser humano. Gracias por esta conversación. Bueno, a ti de verdad por la oportunidad. Eres muy amable. Despedimos entrevista a Venevisión con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, hasta aquí las informaciones, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.